Curso Radiestesia y Geobiología. Geobiología, el arte de armonizar tu hábitat. Geobiología. Geopatías. Líneas Hartmann. Líneas Curry y afluentes subterráneos de agua. Alteraciones artificiales, electrosmog y campos electromagnéticos. Control de la radiación negativa. Geometría sagrada y símbolos ancestrales. Reiki y otras herramientas terapéuticas. Radiaciones positivas, líneas ley y centros de poder, ¿cómo detectarlos? ¿Qué es la geobiología? Palabra compuesta de latín gea, que es tierra, y bio, que es vida. La geobiología es la ciencia que estudia las energías provenientes de la Tierra, comúnmente llamadas también alteraciones geopáticas o geobiológicas. Hoy se agregan las que produce el hombre con su intervención, a la que se les denomina electrosmog. Las radiaciones que podemos encontrar, en un punto geomático, pertenecen todas al espectro no visible de la luz. Tales como rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta. Estas radiaciones crean gran cantidad de iones positivos que descompensan el equilibrio iónico y por consiguiente, el campo electromagnético natural del ser humano. Entre otras radiaciones, se encuentra presente también el radón, que dentro de las radiaciones habituales a las que se expone el ser humano, representa el 42% de ellas. El radón es un gas radiactivo que no tiene color ni olor. Se da de forma natural, de la desintegración de elementos radiactivos, como el uranio, los cuales están presentes en distintas cantidades, en el suelo y las rocas alrededor del mundo. El gas radón puede desplazarse al aire, así como a depósitos de agua subterránea o superficial. Este gas radiactivo está tanto en el aire exterior, como en el interior. Normalmente, se encuentra en muy bajos niveles en el aire exterior y en el agua potable proveniente de ríos y lagos. Puede encontrarse a niveles más elevados en el aire dentro de ciertas casas y edificios, así como en fuentes de agua subterránea, como la proveniente de los pozos. El radón se desintegra en elementos sólidos radiactivos, conocidos como partículas de la progenie del radón, como polonio, polonio y plomo. La progenie del radón puede adherirse al polvo y a otras partículas que pueden ser aspiradas por los pulmones. A medida que el radón y la progenie de éste se desintegran en el aire, liberan radiación que puede dañar el ADN de las células en el interior del cuerpo. Los niveles de radón en las casas y otros edificios dependen de las características de la roca y el suelo de la región en donde se encuentren. Como consecuencia, los niveles de radón varían en gran medida conforme al tipo de suelo. Todo lo que tratemos aquí, de la geobiología, es materia de estudios científicos, no solo con herramientas como la radiestesia, sino por muchos otros métodos, aceptados como científicos. Es importante tener presente que éstas han estado y seguirán estando en nuestro medio. Lo que importa, y en especial para este curso, es conocerlos, de tal forma, de tenerlo como un antecedente más, a la hora de diagnosticar, y de esta forma evitarlo, o tomar los resguardos necesarios, para desviar estas radiaciones, o simplemente protegernos. En 1929 el famoso radiestesista alemán Gustav Freyer von Pohl, para demostrar que el cáncer se produce sobre lugares fuertemente afectados por radiaciones telúricas, se ofrece para detectar en una ciudad cualquiera, desconocida para él, las casas con peligro de cáncer. La investigación la llevó a cabo en la localidad de Vilsbiburg, en Baviera, en el sur de Alemania. Durante una semana anduvo midiendo y marcando en un plano de la ciudad, los lugares afectados por radiaciones a causa de líneas y vetas de agua subterráneas, que a su juicio, eran bastante fuertes, para causar cáncer. Una vez terminada su labor, y comparado con una lista de los 54 casos de fallecimientos por cáncer, ocurridos durante los últimos 12 años, se constató que las camas de esas personas habían estado situadas sin excepción sobre las líneas marcadas en el plano por el Señor, con lo cual, quedó demostrado, sin lugar a dudas, que una de las causas fundamentales en la enfermedad del cáncer son siempre las fuentes de radiaciones geopáticas.
Desafortunadamente, la radiestesia no ha sido considerada un método de investigación científico, aunque muchos profesionales lo usan, tampoco hay interés por parte de los organismos, que dicen interesarse por la salud humana, de llevar investigaciones en este sentido. Mi visión es que somos prisioneros de la industria farmacéutica, que, en ese mismo periodo se puso en auge. Por otra parte, se pretende ocultar para que la población no caiga en la paranoia y se produzca un desorden inmobiliario. En 1951, el Dr. Ernst Hartmann midió por primera vez la resistencia eléctrica de diversas personas en diversos lugares. Sus investigaciones le llevaron a descubrir una red constituida por bandas de unos 21 centímetros de ancho y separadas por 2,50 metros, en sentido norte-sur, polaridad negativa y de 2 metros. En sentido este-oeste, polaridad positiva. Las líneas Hartmann, o líneas H, son una rejilla electromagnética, que crea una radiación, que se extiende por toda la Tierra, a la cual se le denomina red global de radiación. Esta red puede ser detectada en todas partes, tanto en terreno llano, como en la montaña, en el agua, en el exterior y en el interior de las viviendas. Si estos son de edificios, estarán verticalmente, presente en los mismos lugares de cada nivel. Líneas Curie. El Dr. Curie, juntamente con el ingeniero S. Wittmann y un equipo de colaboradores, detectó en Alemania en los años de la posguerra, una red de líneas en sentido oblicuo a los puntos cardinales. Esta retícula magnética orientada noreste-suroeste y noroeste-sureste aproximadamente, de mayor tamaño que la red de líneas Hartmann, orientada diagonalmente con respecto a esta. Esta red o rejilla electromagnética se conoce como líneas Curie. Las líneas Curie y Hartmann se pueden encontrar superpuestas o cruzadas, lo que en este último caso, agrava más la situación ya que aumentan los riesgos de diversas patologías crónicas, entre ellas el cáncer. Nuestro hogar. Es importante saber todo esto, para prevenirlo, o tomar los resguardos necesarios para proteger nuestro hogar. No servirán de nada, los cuidados médicos, por muy bien dirigidos e intencionados que estén, si es que, nos mantenemos por largos periodos de tiempo, oficinas o dormitorio, donde se encuentren radiaciones, ya sean estas, naturales o artificiales, no se logrará amortiguar, ni eliminar del todo, la enfermedad. Caminar descalzo, es una forma de recuperar nuestro equilibrio energético. Tal vez, conozcas más de alguna casa, donde siempre ocurren desgracias, o lugares que terminan abandonados. Esto no es al azar, hay por lo general detrás, una causa asociada a estas energías. La ubicación de nuestros dormitorios, respecto de estas líneas, incluidas las de ríos subterráneos, podrán traer distintas consecuencias, dependiendo dónde estas líneas se ubiquen. La sensibilidad de cada persona es muy diferente. Los trastornos más comunes en las personas que pasan largos periodos de tiempo sobre agua en el subsuelo son el insomnio, el cansancio, el dolor de cabeza o el nerviosismo. En general el cuerpo se debilita y el proceso de recuperación de enfermedades también se resiente. Este cuadro muestra las distintas patologías posibles dependiendo de la ubicación de estas líneas geopáticas, partiendo de un simple insomnio o jaquecas hasta cáncer. Algunos estudios demuestran que, las corrientes de agua subterráneas, son el tipo de contaminación electromagnética más nociva que existe. Dormir encima de una corriente de agua es mucho peor que tener cerca una torre de alta tensión. Los iones positivos que se desprenden al rozar el agua con la tierra, afectan a la correcta funcionalidad de la glándula pineal. Esta es, la encargada de mantener la estabilidad mental y regular el sueño, ya que segrega una hormona llamada melatonina, que dejamos de producir de forma natural, con la presencia de estos campos eléctricos. El mayor investigador de los efectos de la ionización positiva del aire, como la producida por el movimiento subterráneo del fluido, es el profesor emérito Dr. Albert Paul Kruger de la Universidad de California. El profesor indicaba que la ionización positiva del aire aumenta la producción de serotonina, alterándose el estado de ánimo, la ansiedad, el agotamiento y la felicidad. A largo plazo se podían inducir insomnio, depresión, agotamiento psicofísico y dolencias respiratorias. El movimiento de agua y el roce con el subsuelo genera un campo electromagnético continuo y muy sutil, es decir, producen corrientes eléctricas que se mueven en el mismo sentido que el agua.
Los síntomas suelen ser insomnio. No descansar bien durante la noche. Levantarte más cansado. Dolor de cabeza sin razón aparente. Nerviosismo. Bruxismo. Incontinencia urinaria. Temblores y sudores. En general, la recuperación suele comenzar al poco tiempo de abandonar los espacios ubicados encima de venas de agua subterránea. Detección de las corrientes subterráneas. Actualmente se utiliza para su detección desde la más moderna tecnología de exploración utilizada por los ingenieros, hasta instrumentos de radiestesia más antiguos como la horquilla en I o las varillas en L, utilizadas por los sahoríes y los geobiólogos. Las interferencias que provocan los campos magnéticos y electromagnéticos artificiales aconsejan que sea una tarea realizada por profesionales. Los aparatos físicos de exploración más comunes miden las desviaciones de la radiactividad terrestre natural y las desviaciones del campo magnético terrestre para localizar la presencia del líquido en el subsuelo. Otras mediciones son también posibles, pero más complejas de interpretar, como la alteración de la ionización del aire o el aumento de la tensión eléctrica del aire. Gracias a las nuevas tecnologías, se emplean aparatos más modernos para detectar la existencia de corrientes de agua subterráneas. Como, por ejemplo, topografía, análisis de la vegetación y de la cartografía. A través de un georradar, es posible detectar los cambios de estructura y materiales del suelo a baja profundidad. Hidrogeofísicos, se estudian las propiedades eléctricas y físicas del suelo. Dentro de este sistema cabe mencionar el método de resonancia magnética protónica. Se puede detectar el contenido del agua en el suelo mediante la alteración del campo electromagnético de los átomos del agua. Geomagnetómetro. El campo magnético es un vector y cuando el agua pasa genera una fricción que se traduce en anomalías magnéticas, proporcionando unos algoritmos matemáticos que confirman la ubicación exacta del paso de agua subterránea. Los métodos de exploración de radiestesia, como la horquilla en I, deben confirmar la presencia de agua subterránea en el terreno. La geobiología consigue crear viviendas más saludables evitando las aguas subterráneas. Alteraciones artificiales. Electrosmog. Existe un amplio espectro de radiaciones de baja y alta frecuencia que afectan nuestra vida y que también pueden traernos consecuencias. Esto también se estudia por parte de la geobiología midiendo sus alcances y porcentajes de radiaciones. Cercanos a nuestra cama, en nuestro dormitorio dejamos instalados cargadores de celular, caja de emisión Wi-Fi, radios, parlantes, TV y otros equipos, lo que nos trae como consecuencia las mismas molestias que otras radiaciones naturales, como insomnio, cansancio al despertar y una larga lista de molestias que muchas veces no les damos importancia y culpamos simplemente al estrés. Lo mismo ocurre en nuestra oficina o escritorio, nos llenamos de tecnología, sobrecargando nuestro cuerpo de radiaciones que nos afectan energéticamente y disminuyen nuestro sistema inmune. El celular y la caja de emisión Wi-Fi son los que más nos afectan, sobre todo hoy con la emisión de radiación por la frecuencia 5G. Ya en 1996 se realizaron estudios en niños y adultos de lo que le pasaba al cerebro, con exposiciones a celulares con frecuencias en un rango entre 8.350 MHz y 19.000 MHz, hoy las frecuencias con el 5G han aumentado a un rango de 27,5 GHz a 28,35 GHz, o sea 27.500 MHz a 28.350 MHz, aumentó más de un 300%. Y nadie se sorprende, ya que esto se realizó en pandemia. Muy pronto, estaremos viviendo en las ciudades como si estuviéramos en un horno de microondas. Sería desestimar la inteligencia de ustedes entrar en detalle de las consecuencias. Hoy, existen aplicaciones telefónicas de medidores de frecuencias electromagnéticas, lo que nos puede decir en qué rango promedio diario estamos expuestos. Lo que por lo demás, también podemos realizar con nuestro péndulo y una cartilla. Las alteraciones naturales. Sabemos que los ríos o afluentes subterráneos de agua y las líneas Curry y Hartmann nos pueden traer consecuencias, pero también puede suceder algo similar, con las fallas geológicas, los desplazamientos de tierras,
Al interior de la Tierra, no solo producen sismos, también se produce por fricción y radiaciones tanto electromagnéticas como iónicas. Y los árboles, así lo manifestarán, evitando estas alteraciones geopáticas, lo que he podido fotografiar más de alguna vez, a lo largo de los años. Como estos pimientos, árboles verrugosos expuestos a cruces de líneas Corey y Hartmann. O este árbol inclinado, haciéndole el quite a una línea o vena de agua, no haciendo caso a su estaca tutora. O este otro, que al crecer en un cruce, se torció y creció retorcido, impidiéndole además su crecimiento. En su oportunidad, tomé estas fotografías a la hora de la puesta de sol, momento especial, de máxima expansión de la energía, y para mi sorpresa, pude observar que se formaba una nube en espiral en la fotografía. Pensé en un momento, que se trataba de una mancha en el lente, pero después de varias fotografías enfocando a otro lado, pude darme cuenta de que no era así, que la fotografía había captado una línea Hartmann por su orientación. Caminando más allá, antes de cruzar el puente Pedro de Valdivia, viniendo desde el Cerro San Cristóbal, pude detectar un cruce de líneas Hartmann y Corey. El árbol, como desparramado en su base y con crecimiento deforme. Presenta un choque de estas espirales, lo que se aprecia en ambas fotografías. ¿Es posible intervenir estas energías? Existe la geometría sagrada, la que representa el inicio de los principios del universo, y hay formas que repelen estas energías y las transmutan o desvían. Sumado a la geometría, existen los símbolos, que también se suman a la poderosa armonización ejercida por esta fusión, que he llamado terapia hexágono-estrella. Existen numerosas otras formas que armonizan las energías usadas en Feng Shui y por numerosas culturas y religiones. Puntos de radiación positiva. En la Tierra, existen lugares geográficos donde se exalta la energía, llamados también centros de poder, o red de líneas ley, o red crítica. Dentro de estos puntos, se encuentran los centros de energía más importantes de la Tierra, llamados chakras de Gaia. En muchos de ellos, se levantaron templos o lugares sagrados, en los que hasta hoy, se percibe una energía especial, donde ésta se ve exaltada. Lo mismo sucede en aquellos lugares donde se encuentran las pirámides, de distintas culturas, las que se han descubierto en los últimos años, en puntos tan remotos como China, o Europa y en el fondo del mar o en las Bermudas. Aplicando de esta forma, que existieron civilizaciones más avanzadas que nosotros, con tecnologías que, al día de hoy no se han podido replicar. Muchas gracias.